Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Juan Camilo Hernández, el de mis compañeros Kevin Gabriel y Camilo González. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de la inductancia para el curso de Física 2. Bueno, primero que todo vamos a hacernos una pregunta acerca de qué es la inductancia. La inductancia es la propiedad de los circuitos eléctricos mediante la cual se produce una fuerza electromotriz debido al paso de la corriente eléctrica y a la variación de campo magnético asociado. Esta fuerza electromotriz puede generar dos fenómenos bien diferenciados entre sí. El primero es una inductancia propia en la bobina y el segundo corresponde a una inductancia mutua, si se trata de dos o más bobinas acopladas entre sí. Este fenómeno se basa en la ley de Faraday, también conocida como ley de inducción electromagnética, que indica que es factible generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable. Bueno, para la fórmula de la intensidad de la corriente, matemáticamente la fórmula de inductancia magnética se define como el cociente entre el flujo magnético del elemento, ya sea un circuito, una bobina o una espiral, y la corriente eléctrica que circula a través del elemento. Vamos a hablar acerca de la autoinductancia, que es un fenómeno que se suscita cuando corriente eléctrica circula a través de una bobina y esto induce una fuerza electromotriz intrínseca en el sistema. Esta fuerza electromotriz recibe el nombre de voltaje o tensión inducida y surge como resultado de la presencia de un flujo magnético variable. La fuerza electromotriz es proporcional a la velocidad de variación de la corriente que circula a través de la bobina. A su vez, este nuevo diferencial de tensión induce la circulación de una nueva corriente eléctrica que va en sentido contrario a la corriente primaria del circuito. La autoinductancia se produce como resultado de la influencia que el montaje ejerce sobre sí mismo, debido a la presencia de campos magnéticos variables. La unidad de medida de la autoinductancia también es el Henry y suele estar representado en la literatura con la letra L. Bueno, tenemos en el primer caso los circuitos LC. Estos también se pueden llamar resonantes u osciladores LC. Es un circuito eléctrico que está formado por una bobina, esta la cual será representada con la letra L como lo podemos ver en el diagrama superior de la izquierda, y un condensador representado por la letra C. Se encuentran conectados entre sí y lo que hace que el circuito actúe como un resonador eléctrico. Esto sería como una analogía eléctrica a un diapasón basado en el almacenamiento de energía oscilante a la frecuencia de resonancia del circuito. Estos circuitos LC generalmente se usan para generar señales a una frecuencia específica o también para seleccionar una señal de una frecuencia específica más compleja. Esta función la denominamos como un filtro de banda, y en los cuales tenemos como componentes fundamentales en muchos dispositivos electrónicos y particularmente en equipos de radio, donde son usados en circuitos como osciladores, filtros, sintonizadores y mezcladores de frecuencias. Ya aquí en la primera imagen que tenemos, vemos el diagrama del circuito del oscilador LC, que es el que representa el circuito eléctrico que se puede construir con un inductor y un condensador. Ya más adelante, estos se utilizan para seleccionar una señal en la frecuencia particular a través de la señal compuesta, generando de otro modo señales en una frecuencia particular. Y estos circuitos funcionan como componentes mayores dentro de una variedad de dispositivos electrónicos, como aparatos de radio, circuitos como filtros, sintonizadores y osciladores. Y además, este circuito es un modelo perfecto que imagina que el diapasón de energía no ocurre por resistencia. Y la función principal de este circuito es oscilar a través de la menor amortiguación para hacer la mínima resistencia posible. En el otro caso, tenemos
el diagrama del oscilador, una derivada del diagrama del oscilador en LC, que lo usamos cuando el circuito del oscilador se energiza con voltaje estable, usando la frecuencia de cambio de tiempo. Después de esto, la reactancia de RL, así como RC, también cambia. Por lo tanto, la frecuencia y amplitud se pueden cambiar cuando se contrasta con la señal. Bueno, tenemos la inductancia mutua. Es la que se da entre una bobina y otra cercana, lo que hace que el voltaje que varía en la primera bobina produzca un voltaje en las terminales de la segunda. Y recordemos que el flujo magnético es producido por una corriente eléctrica en un inductor. Además que dicho flujo magnético produce el voltaje proporcional en un inductor. Primeramente, tenemos el caso del voltaje, de la polaridad del voltaje de salida, que lo podemos ver en la gráfica de la derecha superior. Y esta existe una convención de uso para determinar el signo de salida del voltaje, que es muy importante, pues al considerar la inductancia mutua. Esto se debe básicamente como construye el sistema. Sin embargo, consideramos que si la corriente entra por la terminal con punto, produce una diferencia de potencial a la salida positiva respecto al punto. Dicho de una manera más práctica, podemos asumir en el siguiente diagrama que si los puntos están en la misma posición, la salida es positiva. Si no, la salida de voltaje será negativa. Ya en la imagen de abajo tenemos la representación de la inductancia mutua en un circuito con carga, que al considerar que la segunda malla tenga una carga que es más importante, considerar el valor del inductor en la misma. En este caso, la corriente en la malla de la derecha ya no será cero. Y ahora nuestro voltaje en la malla derecha tiene un elemento extra. Los temas a tratar serán oscilaciones de un circuito LC y las ecuaciones de un circuito RLC, los cuales son para LC circuitos con un inductor y un condensador y los RLC con inductor, condensador y una resistencia. Oscilaciones de un circuito LC. Circuitos oscilatorios de forma paralela de elementos inductor y condensador que produce las oscilaciones eléctricas de cualquier frecuencia deseada. Ambos elementos son capaces de almacenar energía y cada vez que existe una diferencia de potencial en las placas de un condensador, almacena energía en su campo eléctrico. La ecuación dinámica que define el movimiento armónico simple viene definida por la ecuación diferencial mostrada en pantalla, la cual depende de el tiempo, la carga condensador y del inductor. Esta definición dice que produce ondulaciones con funciones senoidales y cosenoidales. Esto debido al comportamiento que presenta el campo magnético, la corriente y su carga. El comportamiento viene definido de esta manera. El condensador se carga inicialmente y la corriente fluye a través del inductor, el cual configura un campo magnético alrededor del inductor y almacena energía magnética.
Cuando se descarga del condensador, el flujo de corriente o de electrones a través de la bobina se vuelve cero. En este momento, el campo magnético tiene valor máximo y no hay campo eléctrico. Una vez descargado el condensador, el campo magnético alrededor del inductor comienza a colapsar y produce un contador de Fehm, el cual luego se comienza a cargar el condensador y en ese momento invierte la polaridad de la corriente, haciendo que el campo magnético en el inductor sea de manera contraria por la corriente. La carga en función del tiempo viene definida por la función cosenoidal y la corriente por la función senoidal, la cual se puede observar como las curvas de las dos funciones vienen siendo de esta manera, constantes hasta el infinito. Es por ello que se entiende que la energía se conserva, dado que con estas ecuaciones las frecuencias tienden a ser infinitas, las cuales vienen definidas ya que la energía total del sistema será la suma de estas dos cantidades. En esta gráfica se observa cómo la energía se conserva del campo magnético y del campo eléctrico. Con esto concluimos lo que es las ondas en circuitos oscilatorios. Para los circuitos RLC se tiene que hay un inductor, un condensador y una resistencia. Para la solución de este tipo de problemas se toma en cuenta la ley de las tensiones, las cuales definen que la sumatoria de voltajes tienen que ser igual a cero. Esto se deriva en una ecuación la cual para el voltaje del condensador está definido por la integral de la corriente respecto al tiempo y para el voltaje de las resistencias, la cual es definida por el segundo término de la ecuación y el voltaje de del inductor definido por el tercer término. Ello derivando respecto al tiempo. En ambos lados de la ecuación se tiene la siguiente expresión, cual su solución de la ecuación diferencial de segundo orden viene dada por la corriente en función del tiempo. Con esto se tiene que con la ecuación cuadrática se puede definir estos dos constantes S1 y S2, cuáles son frecuencias que determinan la función que tiende a ocurrir. Con ellos se tiene que A es igual a 1, P es igual a R sobre L y C es 1 sobre LC. Haciendo uso de la ecuación cuadrática,
se reemplaza y teniendo en cuenta que para gamma es igual a R sobre 2L y para omega es 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Con ello se tiene el primer factor S1 y, y también se tiene el factor S2, los cuales son frecuencias resonantes del circuito. Con ello se pueden determinar los comportamientos según las frecuencias, los cuales vienen dados por subamortiguado, sobreamortiguado y amortiguado crítico. Para el primer caso, el subamortiguado es cuando gamma es menor a omega, tiende a ser una función la cual se va perdiendo las oscilaciones o la frecuencia de resonancia con el tiempo. El sobreamortiguado cae en un lapso de tiempo más extendido cuando gamma es mayor a omega. Y el amortiguado crítico cae rotundamente sin ningún tipo de frecuencia y es cuando gamma es igual a omega. Acá, al aumentar la resistencia, caen las ondulaciones o las frecuencias en el sistema subamortiguado, donde variando el valor de la resistencia, se puede observar que a menor resistencia, las frecuencias resonantes son más prolongadas que cuando las resistencias son altas. Y con esto culmina la presentación. Muchas gracias.